I'm very much a person that from the very beginning has said F you. I stand on that. Completely ridiculous to think that Russia is the biggest threat. This is just the mainstream media simulation. Average American doesn't think that children in kindergarten need to learn 75,000 genders. Maybe people don't want to live like Americans want to live. Have we ever thought of that? Like maybe people in Iraq and Iran actually are not interested in the way that we live. Maybe people in... Amigos, quiero mostrarles uno de los videos más populares en YouTube en Estados Unidos, que ha causado un gran revuelo. En él, la famosa bloguera y comentarista política Candace Owens, durante su participación en el podcast de Patrick Bet-David, literalmente pasó por encima de un conocido país con el cual Rusia está actualmente en conflicto, así como de la política exterior de Estados Unidos, que ha llevado al país a una crisis política y sociocultural lamentable. Según Candace, Rusia nunca ha sido una nación agresiva y no representa ninguna amenaza para el mundo. En cambio, los estadounidenses han engañado a los rusos en múltiples ocasiones, y lo que vemos ahora en Europa del Este es una consecuencia directa de la política miope de Estados Unidos. Prepárense para ver una de las entrevistas más impactantes de los últimos tiempos. Candace simplemente arrasó con este discurso en YouTube estadounidense y, como se dice, no tuvo pelos en la lengua al decir la cruda verdad. Además, daré algunos comentarios sobre lo que está ocurriendo en las relaciones ruso-estadounidenses y en la política mundial. Así que, amigos, vamos allá. Antes de mostrarles los fragmentos más destacados de la intervención de Candace, quiero decirles lo siguiente. Es simplemente asombroso cómo el mito sobre la política agresiva de Rusia y de Vladimir Putin se ha propagado tan rápidamente por todo el mundo. Pero nadie recuerda cómo Putin quiso unirse a la OTAN para eliminar todas las sospechas mutuas, cómo propuso crear un sistema de defensa antimisiles conjunto con los estadounidenses y europeos en Europa, cómo en 2008 Rusia presentó su propio proyecto de Tratado de Seguridad Europea. Pero lamentablemente en Occidente nadie respondió a estos gestos de acercamiento. Y ya en ese mismo 2008 comenzó el conflicto georgiano, que dio inicio a la primera escalada y a los primeros paquetes de sanciones contra Rusia. En este contexto, escuchen lo que Candace tiene que decir sobre la situación en Europa del Este. Es difícil imaginar un comentario más constructivo salido de la boca de un ciudadano estadounidense. Cuando vi los debates republicanos y los escuché allí, tratando de hacerme llorar por la gente en ese país conocido. ¿Están bromeando? ¿En serio? ¿Están bromeando? Trying to make me cry for people in Ukraine. Are you kidding me? Are you kidding me? Have you looked around America? ¿Ustedes han visto lo que está ocurriendo en América? ¿Realmente creen que eso es lo que va a resonar con la gente aquí, en casa, cuando constantemente les dicen que deben preocuparse más por otro país que por lo que sucede en su propio patio? ¿Que deberían preocuparse más por lo que pasa en ese país conocido? That they have to care about another nation more than their own backyards, that they should be caring more about what's happening in Ukraine. Y Chris Christie está tratando de impulsar eso. Y Mike Pence está tratando de impulsar eso. Y Nikki Haley. Debemos ser los policías del mundo. Ni siquiera podemos poner orden aquí. Y ellos dicen, podemos hacer ambas cosas. No, claramente no podemos. ¿Han caminado por las calles de Los Ángeles? ¿Han caminado por las calles aquí? Claramente no podemos hacer ambas cosas y eso es evidente. No, we obviously can't. Like, have you walked down the streets of Los Angeles? Have you walked down New York? We clearly, obviously can't do both, right? Y tener el valor de defender lo que no parece popular para el establishment o los medios de comunicación dominantes, pero que sabes qué es lo que realmente siente la gente. Eso es lo que importa. Y por supuesto, desde el principio dije, al diablo con ese país conocido. Me mantengo firme en eso, y lo diría si hubiera participado en los debates. I'm very much a person that from the very beginning has said F you. I stand on that. Les permitiría a todos dar sus breves discursos llenos de lágrimas. ¿Y por qué digo al diablo con ese país conocido? Porque la gente literalmente no puede poner comida en la mesa. Han apartado a los ciudadanos del trabajo en América y la persona promedio apenas puede permitirse la gasolina y los alimentos. The average person is struggling to even be able to afford gas, groceries. Han apartado a la gente del trabajo en América y la persona promedio apenas puede permitirse la gasolina y los alimentos. La gente se enfrenta a un aumento de la criminalidad y la inmigración ilegal en sus ciudades. Están matando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Esa mujer que fue asesinada en Arizona mientras corría, fue asesinada por un inmigrante ilegal. Todo esto está ocurriendo en nuestro país, aquí mismo. Porque si me dijeran, como madre, que debo preocuparme más por lo que sucede en la casa del vecino, mientras mis hijos sufren en mi propia casa, los miraría y les diría que están locos. Because if you told me as a mother that I need to care more about what's happening in the neighbor's house while my kids were suffering in my house, I would look at you and tell you were crazy.
Por supuesto, primero me ocuparé de mi propia casa, y si me queda algo después de que mi hogar esté completamente en orden, y entonces me dicen que necesitan ayuda, eso es simplemente sentido común. Pero si en mi casa reina el caos, mis hijos no pueden comer y están sufriendo, ¿cómo se atreven a decirme que está mal preocuparse por los míos en primer lugar? Y así es precisamente la política exterior estadounidense entre las élites. But if my house is in complete chaos and my kids can't eat and my kids are struggling, how dare you tell me that it's wrong to want to care for my own first? El interlocutor de Candace responde, pero Candace, nuestra casa nunca ha estado en perfecto orden. Como sabes, esto es América. ¿Cómo lidias con ese hecho? ¿Cuándo debemos intervenir? Si China ataca algo, lo que sea, cualquier cosa, ¿no intervenimos? Si China ataca Taiwán, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Qué política exterior crees que deberíamos tener? Cero participación en el mundo. Todo lo que estamos haciendo en el mundo en este momento es el resultado de nuestra incapacidad para ocuparnos de nuestros propios asuntos. Everything that we're doing in the world right now is we're suffering from not being able to mind our own business. Esa idea, ya sabes, después de la Segunda Guerra Mundial y el liberalismo internacional, de que ahora debemos difundir nuestras ideas por todas partes y todos deben aceptarlas. ¿Alguna vez te has preguntado si tal vez la gente no quiere vivir como viven los estadounidenses? Tal vez la gente en Irak e Irán realmente no está interesada en vivir como nosotros. Maybe people don't want to live like Americans want to live. Have we ever thought of that? Like maybe people in Iraq and Iran actually are not interested in the way that we live. Maybe people in Tal vez la gente en Arabia Saudita no esté interesada en vivir como los californianos. Y por cierto, si miras lo que está sucediendo en California y Los Ángeles, ¿realmente crees que la gente debería aceptar los valores y principios estadounidenses en este momento? If you're looking at what's going on in California and LA, does it seem like maybe people should be embracing American values and principles at this moment? Amigos, antes de mostrarles los momentos más destacados de la segunda parte de la intervención de Candace, quiero decir lo siguiente. Está claro para todos, incluso para el observador más distante que no sigue de cerca la agenda, que Estados Unidos atraviesa una crisis sociocultural y económica gravísima. Multitudes de migrantes están asaltando la frontera sur, y la cuestión migratoria se ha convertido en uno de los temas centrales de las próximas elecciones presidenciales. Debido a que la frontera estadounidense es prácticamente un colador, la tasa de criminalidad en EEU rompe récords mes tras mes. Simplemente es peligroso moverse por las calles. En California, incluso han comenzado a operar piratas que capturan yates ajenos y causan estragos en la bahía. La situación es tan terrible que incluso el librepensador Elon Musk, a quien antes todos consideraban partidario del Partido Demócrata, parece haberse pasado al bando de los republicanos. Tuvo que trasladar la sede de SpaceX de California a Texas debido a la ley sobre los derechos LGBT y la grave situación delictiva en la ciudad, porque, según él, para él y sus empleados es difícil, sin ponerse en peligro por las pandillas que operan en las calles, llegar y salir de la oficina al final del día. Los residentes de Nueva York han comenzado a abandonar la ciudad en masa porque vivir allí se está volviendo imposible. También debido al aumento de la criminalidad. La economía también está en un colapso total. La deuda externa de Estados Unidos ya alcanza un récord de $35 billones y aumenta en $1 billón cada 3 meses. La clase media se empobrece. Hay cada vez menos trabajos y la clase trabajadora está en declive. Mientras tanto, Estados Unidos sigue destinando cada vez más fondos de los contribuyentes a aventuras absolutamente absurdas, como la que ocurre en un país conocido. Y aún así, en la Casa Blanca continúan considerando que Estados Unidos sigue siendo el bastión de la democracia, un modelo a seguir, ya que Estados Unidos es el líder mundial. Solo que en la Casa Blanca olvidan que un líder siempre es un ejemplo atractivo y que el liderazgo no se logra imponiendo a otros tu estilo de vida, que, a juzgar por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, está lejos de ser ideal. Esto es dicho de manera diplomática. No es nada sorprendente que ahora Rusia y China se estén convirtiendo en líderes y estén atrayendo a los países del sur global, simplemente con su ejemplo. Ellos abogan por un mundo multipolar, un mundo sin políticas de sanciones, por condiciones de seguridad más justas para todos y por los valores tradicionales. Y como dijo Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, Putin ni siquiera tiene que hacer nada. Solo tiene que decir que está en contra de la agenda LGBT. Y muchos países ya lo apoyarán. Mientras tanto, Estados Unidos sigue retorciéndose como un pez fuera del agua para mantener su liderazgo global por al menos un año más, sin entender que su política solo acorta el camino para que Rusia y China hagan realidad sus ideas de un mundo más justo y multipolar. Ahora, amigos, escuchen lo que Candace dice sobre la política exterior de Estados Unidos y Vladimir Putin. Cita: esta agenda LGBT que los estadounidenses están financiando en todo el mundo. ¿Por qué estamos financiando esto? ¿Por qué estamos financiando que las niñas en Pakistán deban aprender sobre el transgenerismo? Why are we funding saying that girls in Pakistan need to learn about transgenderism? This is the foolishness that Es una estupidez en la que se están gastando nuestros
dólares de impuestos. Y la gente dice, es porque el liberalismo internacional tiene grandes ideas. No, en realidad, esas ideas apestan. Es simplemente terrible. These are great ideas. No, actually, these ideas kind of suck. Y eso es arrogancia, ni siquiera es la arrogancia estadounidense. Porque el estadounidense promedio no piensa así. El estadounidense promedio no cree que los niños en el jardín de infantes deban aprender sobre 75,000 géneros. Doesn't think that children in kindergarten need to learn 75,000 genders. No tenemos resultados académicos impresionantes. Los niños en América se están volviendo sistemáticamente más tontos. Nuestro país está en total decadencia. Kids are getting systematically dumber in America. Así que realmente quiero que me entiendan bien. No solo al diablo con ese país conocido, al diablo con todos, hasta que pongamos en orden nuestra propia casa. So I actually want to be clear. It's not just it's F everybody until we get our house in order. So nothing. Fin de la cita. Y ahora escuchen lo que dice Candace. Bueno, con Putin, obviamente, lo peor que pudimos haber hecho es lo que está sucediendo ahora. Empujarlo aún más hacia los brazos del Oriente. With Putin, obviously the worst thing that we could have possibly done, which is what's happening now, is folded him further into the arms of the East, okay? Putin debería ser un aliado natural de Occidente. Hemos prolongado demasiado esta falsa guerra fría. Putin should be a natural ally with the West. Ya no estamos en los años 60. Putin no está tratando de revivir la Unión Soviética. No tiene dinero para eso. Es completamente ridículo pensar que Rusia es la mayor amenaza. Es solo una simulación de los medios de comunicación dominantes, como en el caso de la Unión Soviética, donde en realidad lo estamos empujando a tomar más territorio. Es una locura total. Completely ridiculous to think that Russia is the biggest threat. This is just the mainstream media simulation. Somos nosotros quienes colocamos a la OTAN en la frontera de cada país y seguimos avanzando, después de haber prometido que no lo haríamos, que no nos expandiríamos ni una pulgada hacia el este. After we gave promises that we wouldn't do that we would not expand 1 inch eastward, okay? Así que simplemente no somos honestos sobre lo que realmente está sucediendo allí. No somos honestos sobre la corrupción y el lavado de dinero que representa ese país conocido, ni sobre las razones por las cuales tenemos tanto interés en él. Si realmente creíste en esa narrativa de que están preocupados por la expansión de la Unión Soviética, estás absolutamente equivocado. Ellos solo quieren expandir su poder en esa región. If you actually bought that narrative that they're worried about the Soviet Union expansion, you're absolutely wrong. You know, they want to expand their own power in that region. Y cuando Trump estaba en el poder y buscaba tener relaciones significativas con Putin para que no lo empujáramos hacia los brazos de China, porque China realmente representa una amenaza para los Estados Unidos, esa era la política correcta. Tener una verdadera política de paz, respetar cómo los países quieren gobernarse a sí mismos y también intentar tener relaciones y asociaciones estratégicas con ellos. Eso es lo que tiene sentido para mí. Creo en la soberanía nacional. Creo que Rusia tiene el derecho de gobernar su país como quiera. I believe in national sovereignty. I believe that Russia has the right to run its country the way that it wants to run its country. I believe. Amigos, en mi opinión, Candace Owens piensa y razona de manera absolutamente sensata. Es alentador ver que en Estados Unidos hay quienes comprenden la falta de visión de la política estadounidense. En lugar de resolver sus propios problemas internos, los estadounidenses parecen empeñados en imponer su manera de hacer las cosas a otros países. Pero como he dicho antes, así no se logra el liderazgo. Al contrario, imponer tu visión del mundo solo aleja a los demás y mantener a otros en un estado de temor no es una estrategia efectiva. De hecho, muchos países continúan cooperando con Estados Unidos porque temen las sanciones. Y hay otra idea muy importante en cuanto a cómo la Casa Blanca está acercando el fin de su hegemonía. Si recuerdan, hace apenas 10 años, nadie pensaba seriamente en abandonar el dólar y pasar al comercio en monedas nacionales. Ahora, la participación del dólar en el comercio internacional está disminuyendo activamente. Antes de los conocidos eventos de 2014, las relaciones entre Rusia y China eran, digamos, meramente operativas. Rusia miraba hacia Occidente y todavía creía que era posible llegar a un acuerdo o incluso establecer una amistad. Comenzó la política de sanciones contra Rusia y ahora Moscú y Pekín han llevado sus relaciones al nivel de una alianza. En esencia, un nivel de relaciones que ahora es sin precedentes. No sé quién en la Casa Blanca está a cargo de la planificación, pero es un hecho que su política hacia Rusia ha sido más que fallida. Otro punto importante es el BRICS. Antes de 2014, nadie tomaba en serio al BRICS. Sí, era un nuevo formato, pero ¿cuántos de estos formatos vacíos existen en todo el mundo? Decenas, si no cientos. Sin embargo, en los últimos 10 años, BRICS no solo ha superado al G7, sino que ahora es la principal plataforma para el desarrollo de instituciones internacionales financieras alternativas a las occidentales. Ahora hay una fila para unirse, porque todos buscan justicia y están en contra de la política de sanciones. Así es como Estados Unidos ha cortado la rama en la que se sienta.